Queridas hermanas, queridos hermanos, querido hermano Milton y todos que nos acompañan a través de las plataformas web en esta red internacional de amor, en este 33º encuentro espírita de la Asociación Espírita Tercera Revelación. Es para nosotros con gran placer que aquí nos reunimos en nombre del amor. Y la temática que nos fue ofrecida para hablar sería un despertar de la conciencia para que podamos lograr un día una salud integral. Pero a pesar de todos los avances tecnológicos, la gran mayoría de las criaturas aún tienen enormes dificultades para lidiar con sus sentimientos, con sus emociones. A pesar de todos los avances en las ciencias médicas, en la psicología, vemos que los datos publicados por la Organización Mundial de Salud relacionados con la depresión son verdaderamente pandémicos. Actualmente, son números actuales de 2019, si no me engaño, más de 290 millones de personas sufren de una depresión profunda y más de 800,000 personas se suicidan todos los días. Estos son datos de la Organización Mundial de Salud. Los dolores alcanzan niveles casi insoportables y la locura nos parece que toma cuenta de toda la tierra. Pero además de los trastornos depresivos, tenemos la drogadicción, el sexo desvariado, las fugas psicológicas espectaculares, los crímenes espantosos, la falta de respeto a las leyes, a la ética, la desconsideración por los derechos humanos, de los derechos de los animalitos, de la naturaleza. En estos días, la criatura humana nos parece ter perdido la dirección del Dios. Busca afuera lo que debería estar buscando adentro de su propia alma. En la obra Transición Planetaria, el espíritu Manuel Filomeno de Miranda, a través de la psicografía del médium Divaldo Franco, nos dice que la Tierra está pasando por un momento de grandísima transición, saliendo de un mundo de pruebas y expiaciones hacia un mundo de generación. Las alteraciones que se observan son verdaderamente, como dice Manuel Filomeno de Miranda, de naturaleza moral. Están nos invitando, todos nosotros, a un cambio de comportamiento para mejor, alterando nuestros hábitos viciosos a fin de que se puedan instalar los paradigmas de justicia, del deber, de la orden, del amor. Porque somos verdaderamente herederos de los conflictos que adquirimos en las fases iniciales y ahí bien cerca de estos momentos que vivimos. No obstante, el imperativo del progreso es impostergable, como dice Manuel Filomeno de Miranda, y se presenta como una necesidad de liberación de las amarras que nos retienen todavía en la retaguardia. Manuel Filomeno de Miranda nos dice algo que es bien profundo. Él dice a nosotros que arrastrándose o avanzando por las sendas liberadoras, desarrollamos los tesoros adormecidos en nuestras propias mentes y en el sentimiento, que debemos aprender a colocar al servicio del progreso, conscientes de nuestras propias responsabilidades. Pero ¿por qué esto pasa con una lentitud inmensa? Estos procesos son lentos. Si en la pregunta 621, cuando Allan Kardec, en el libro de los Espíritus, cuando pregunta a los benefactores de la humanidad, ¿dónde está escrita la ley de Dios? En la conciencia. Si está escrita en la conciencia, ¿por qué este progreso no está ahí como un software, como el aguillón de la conciencia para nos empujar para adelante? ¿Por qué todavía nos quedamos en la retaguardia del
el proceso de evolución. La pregunta 117 de los libros de los espíritus, Allan Kardec ha preguntado: ¿depende de los espíritus apresurar su progreso hacia la perfección? Y los mensajeros del espacio, los benefactores nos traen, sin duda, llegan con mayor o menor rapidez, según su deseo, su sumisión a la voluntad de Dios. Y él trae como una comparación, los espíritus traen una comparación muy interesante. Un niño dócil no se instruye acaso más rápido que un reacio, que un rebelde. Cada traducción tiene ahí sus peculiaridades. Entonces vamos a perceber que es una cuestión de voluntad de nosotros. La pregunta 621A. Kardec pregunta: puesto que el hombre lleva la conciencia a la ley de Dios, ¿qué necesidad tenía esta ley de ser revelada? Y los espíritus la había olvidado la criatura humana y desconocido. La había olvidado y desconocido, y Dios quiso que le fuese recordada. Nosotros necesitamos constantemente en este proceso de evolución recordar que el amor es el objetivo final de la criatura. Salimos de la animalidad, cambiamos el principio inteligente, cambiando por todos los reinos de la naturaleza para llegar un día a la angelitud. Y ahí sí los procesos de sufrimiento, los procesos de dolor, son en estos momentos que estaríamos en este mundo de pruebas y expiaciones necesarios para nos empujar adelante hacia las estrellas, que un día va a llegar. En el libro El problema del ser, del destino y el dolor, León Denis, en el capítulo 26, nos va a hablar sobre estos procesos de dolor. Y él nos dice de una forma muy categórica y sin ninguna apología al sufrimiento, porque la doctrina espírita no es masoquista, es una doctrina de amor. Pero en estos primeros estágios que nosotros, criaturas humanas, ainda muy débiles, sin entender la ley de amor, de justicia, de caridad, ainda necesitamos de estos aguillones de la dolor para nos hacer, para nos impulsionar hacia las estrellas. León Denis nos trae que es necesario sufrir para adquirir y conquistar. En estos momentos ainda muy ignorantes. Y él nos dice que los actos de sacrificio van a aumentar las radiales psíquicas. Hay como que palabras textuales de León Denis. Hay como que una estela luminosa que siguen en el espacio los espíritus de los héroes, los espíritus de los mártires. Aquellos, mira lo que León Denis dice para nosotros: aquellos que no sufrieron mal pueden comprender estas cosas, porque en ellos solo la superficie del ser está cultivada, está valorada, está trabajada. Hay falta de generosidad en sus corazones, hay falta de efusión en sus sentimientos. Su pensamiento, como dice León Denis, de estos espíritus ainda que no sufrieron, que no pasaron por esas experiencias que son para modelar el carácter de la criatura, su pensamiento abarca horizontes muy estrechos. Por eso son necesarios en estos estadios que estamos los infortunios, las angustias, para dar a alma su lustre, su belleza moral, para despertar sus sentidos adormecidos. Él dice más, que la vida dolorosa, mira las palabras que utiliza, es un alambique donde se distillan los seres para los mundos mejores. La forma como el corazón se todo por haber sufrido. O sea, hay
ahí cuando pasamos por estos procesos de sufrimiento y si los aceptamos con obediencia y resignación, la obediencia, el consentimiento de la razón y la resignación, el consentimiento del corazón, ajustando a criatura a una nueva propuesta, mirando el futuro y no el pasado. En estos procesos vamos a percibir que hay una propuesta de alto descubrimiento. Vamos a nos descubrir cada vez más dueños de nuestros destinos, porque seguramente vamos a emprender las actitudes más adecuadas, ajustadas al amor. Juana de Ángeles, en la obra que vamos a leer un trecho, Alto Descubrimiento, psicografía de Divaldo Pereira Franco, en el capítulo 3, Conciencia y Vida, hay como un ítem que se llama Conciencia y Sufrimiento. Mira lo que Juana de Ángeles nos ha traído. El despertar de la conciencia es un trabajo lento y continuo, que constituye el desafío del proceso de la evolución. Con la ley de Dios inscripta en su interior, se despliega de adentro hacia afuera mediante el esfuerzo de la voluntad concentrada como meta esencial de la vida. Así como para alcanzar su finalidad, la semilla debe morir para liberar al vegetal que duerme latente en ella. La conciencia rompe la oscuridad en la que se encuentra la inconsciencia para lograr la plenitud, la potencialidad del sí espiritual que es su destino. Y Juana nos trae más. En ese desarrollo inevitable que se produce durante la existencia física, en las variadas etapas reencarnatorias, el sufrimiento se presenta como el medio natural del fenómeno evolutivo y constituye el proceso de maduración y de liberación del espíritu, el ser inmortal. Juana complementa, mientras no se lleve a cabo este fenómeno, el individuo permanecerá inmerso en un estado de conciencia colectiva amorfa, perdido en la maraña de los instintos primitivos, de las pasiones primarias, en el nivel de sueño sin sueños, sin la identificación de sí mismo, sin el conocimiento de su realidad espiritual. Por eso, en un trecho que está en este capítulo, el dolor del libro que León Denis nos trae, el problema del ser, del destino, de la dolor, él nos trae un trecho del gran escultor Michelangelo, cuando adoptara como norma de proceder los siguientes preceptos. Michelangelo había dicho, concéntrate y haz como el escultor que hace la obra que quiere moldear. Saca lo superfluo, aclara lo oscuro, difunde la luz por todo y no sueltes el cincel. Diciendo que es necesario estos procesos de alto burilamiento, de alto modelación, para que un día el ser inmortal que somos todos nosotros pueda brillar con la luz que nos ha caracterizado desde el principio de nuestra creación y que se queda ahí como un germen, bien ahí adormecido. Y es necesario las paciencias, la paciencia, la ciencia de la paz, como está ahí muy buen puesto en una de las mensajes del Evangelio según el Espiritismo, un espíritu amigo que es nuestra querida Juana de Ángeles, un mensaje psicografada y recibida en Havre en 1862, que nos trae estos procesos de paciencia, porque el nombre de la mensaje, la paciencia, nos dice que el dolor es una bendición que Dios envía a sus elegidos.
No os aflijáis, pues, cuando sufrís. Por el contrario, bendicí a Dios Todopoderoso, que mediante el dolor en este mundo os ha señalado para la gloria en el cielo. Sed pacientes. La paciencia también es un tipo de caridad y debes practicar la ley de caridad que enseñó Cristo, el enviado de Dios. La mensaje es bellísima y sigue con sus derivaciones, con sus detalles muy especiales, pero nos da el compromiso de tener paciencia para con los procesos íntimos que ainda están por despertarse, porque la criatura evoluciona todos los momentos y va a depender, como hay la pregunta 117, si somos dóciles para percibir que a pesar de las dificultades, la caminada tiene que ser siempre ascensional, la evolución. Y ahí nos toca las cuestiones relacionadas al deber que tenemos que tener con nosotros mismos. Este deber que es el aguillón de la conciencia, como está ahí en el Evangelio según el Espiritismo, el guardián de la probidad interior, que nos va advirtiendo y se va nos sosteniendo, siempre construyendo estas propuestas de mejorarse. Hay en esta pasaje, en el deber, en el capítulo 17, en ítem 7, el espíritu Lázaro nos trae algunas consideraciones muy interesantes, principalmente en estos tiempos de pandemia. Él dice que el deber del corazón fielmente observado eleva al hombre. Pero el Lázaro hace la pregunta y él mismo responde. Pero ¿cómo especificarlo con exactitud? ¿Dónde comienza el deber? ¿Dónde va a terminar el deber? El deber comienza exactamente en el punto en que amenazas la felicidad o la tranquilidad de vuestro prójimo y termina en el límite que no deseáis que nadie transponga en relación con vosotros. Y ahí él trae otra situación que nos va a nivelar a todos, pobres, ricos, instruidos y ignorantes, con la misma situación que nos va, si somos obedientes a estas leyes divinas, en una posición de humildad. Porque el mismo Espíritu Lázaro nos ha traído que Dios ha creado todos los hombres iguales en cuanto a el dolor, a este sufrimiento todavía necesario en el estadio que estamos. Y él dice más, pequeños o grandes, ignorantes o instruidos, todos nosotros sufrimos por las mismas causas, para que cada uno de nosotros podamos juzgar en nuestra propia conciencia el mal que podemos hacer al prójimo. Y él dice que la igualdad ante el dolor es una sublime previsión de Dios, que quiere que sus hijos, instruidos por la experiencia en común, no cometan el mal alegando que ignoran sus efectos. Mira la necesidad que tenemos de examinar la conciencia para que podamos encontrar la paz necesaria de estar en paz con nosotros mismos. Porque si fomos criados por el Creador, que es supremamente bueno y justo, todo que el Creador ha creado está destinado a ser feliz, a tener una conciencia amplia, a tener una salud. El despertar de la conciencia para que podamos lograr la salud integral, como Juana de Ángeles nos ha propuesto. Por eso en estos tiempos de pandemia, estos tiempos de tanta locura,
Estos tiempos de tantas polaridades políticas, religiosas, nos olvidamos del Maestro Jesús, que nos ha enseñado: ama al prójimo como amas a ti mismo. Ama al Padre Todopoderoso con todo tu amor, con toda tu voluntad, y ama al prójimo como a ti mismo. Todas las leyes, todos los profetas, ahí están disponibles en esta regla de oro que nosotros hemos olvidado en niveles tan profundos. Por eso las plagas destruidoras de tiempos en tiempos están ahí nos batiendo la puerta en estos tiempos de transición planetaria. La pregunta 737 del Libro de los Espíritus, Allan Kardec pregunta: ¿con qué objetivo Dios castiga a la humanidad mediante plagas destruidoras? Mira que los espíritus nos dicen que para hacer que adelante más rápida. Y él va siguiendo ahí con su respuesta. Pero en el final dice que, no obstante, estos trastornos suelen ser necesarios para hacer que llegue con mayor prontitud un orden de cosas mejor, para que llegue en pocos años lo que habría demandado muchos siglos. Mira que a veces necesitamos como de este empurrón, de esta sacudida. No sé si esta es la palabra en español, perdona mi español terrible. Y ahí Kardec completa en la pregunta 738, pero ¿no podía Dios emplear para mejoramiento de la humanidad otros medios que no se fueran estas plagas destruidoras? Y los espíritus dicen: sí, lógicamente que sí. Y los emplea a diario, puesto que ha dado a cada uno de nosotros los medios de progresar mediante el conocimiento del bien y del mal. Por eso, mis queridos hermanos, todos nosotros tenemos las capacidades de distinguir del cierto y del errado, del correcto y del error, porque ya tenemos mínimamente la conciencia despertada. Y esta conciencia, cuanto más despertada, más felices seremos. Y ahí vamos a preparar los tiempos futuros con los esfuerzos que hoy estamos emprendiendo para dominar las malas tentaciones, las más tendencias, resistiendo a los impulsos que todavía siguen dentro de nosotros. Hay una obra bellísima que se llama Momentos de Salud y de Conciencia, que la benefactora Juana de Ángeles, a través de la psicografía de Divaldo Franco, en el capítulo Conciencia y Evolución, nos va a trazer detalles muy interesantes que vamos ahí a leer. Está en la segunda parte. Nos dice Juana: el despertar de la conciencia hace posible la responsabilidad respecto de los actos ante el surgimiento de los códigos divinos que hacen el germen en el ser. Creado simple e ignorante, el espíritu tiene como fatalidad la perfección a la que está destinado. A alcanzarla con rapidez o demorarse para conseguirla dependen de su voluntad, de su libre albedrío. En su paso por las filas de la ignorancia, adquirió experiencias mediante las cuales puede discernir entre lo que debe hacer y lo que no es lícito realizar, optando por las acciones que le proporcionan ventura, bienestar, sin los efectos perniciosos que se tornan desgastantes, que se tornan aflictivos. De ese modo, el espíritu se hace responsable de su destino, que construye y modifica por medio de las decisiones y actitudes que se permite. Y Juana sigue:
El bien es su faro, constituido por todo aquello que está de acuerdo con las leyes de Dios, naturales y vigentes en todas las partes. La herencia de la ignorancia primitiva lo vincula al mal, que es contrario a la ley de progreso, aunque sin retenerlo indefinidamente, pues eso le impediría de ser feliz. Le compete, pues, esforzarse y romper los grilletes que lo ligan a la retaguardia para avanzar mediante las experiencias esclarecedoras, al principio con dificultad, a raíz del vicio instalado, para después acelerar los mecanismos de desarrollo, incluso por fuerza del placer y la alegría experimentados. La mensaje es bellísima y sigue adelante, trayendo informaciones muy importantes para este proceso de alto conocimiento. Y ahí, más una vez, recordamos que esta voluntad tiene que ser firme, fuerte, para dichar los próximos pasos en concorde con la propuesta del amor. Estamos aquí entonces recordando la pregunta que habíamos mencionado en el principio de nuestra habla. ¿Depende de los espíritus apresurar su progreso hacia la perfección? Y los bienfactores de la humanidad, sin duda, llegan con mayor o menor rapidez, según su deseo y submisión a la voluntad de Dios. Y nos trae que un niño dócil no se instruye acaso más rápido que un reacio. Y ahí me acuerdo de la bienaventuranza, los mansos y humildes. Bienaventurados los mansos y humildes, porque ellos poseerán, heredarán la tierra. En el capítulo del Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, ahí está. ¿Qué tierra será esta que iremos poseer, que iremos heredar? ¿Será la tierra de afuera o esta tierra que ainda tan desconocida de nosotros mismos? Estos corazones que necesitan ser ainda trabajados para mirarnos los detalles que necesitan, como Michelangelo, preparar como el bloque bruto de un mármol que necesita ser esculpido, que necesita ser desbastado, que necesita ser trabajado. Por eso es necesario, en este proceso de alto conocimiento, conocernos a nosotros mismos. La pregunta 919, Kardec pregunta, ¿hay como un medio práctico, pero que sea eficaz, de nos mejorarnos en la vida y resistirnos la incitación del mal? Y los espíritus dicen que sí, un sabio de la antigüedad ya había dicho, conócete a ti mismo, conoce los problemas que hay en tú mismo. Y ahí Kardec pregunta, sí, perfecto, entendemos la sabiduría de esta máxima, pero no obstante hay una dificultad. La dificultad sería de conocerlo a nosotros mismos. ¿Cómo podemos lograrlo esto? ¿Cómo podemos, cuál es el método práctico? Hay como una fórmula, hay como una metodología para podemos hacer este análisis de nosotros mismos y hacernos el proceso de mejoramiento del espíritu ainda tan rebelde dentro de nosotros. Y la pregunta respondida por el Espíritu Santo Agustín: hace lo que yo hacía cuando viví en la tierra. Al concluir el día, interrogaba mi conciencia. Entonces pasaba revista a lo que había hecho y me preguntaba si no había faltado en algo al deber, si nadie había tenido que quejarse de mí. De ese modo, llegué a conocerme y pude ver lo que había para reformar en mí mismo. Son procesos que podemos utilizar todos los días, a la noche, pasando en revista lo que hicimos. Las personas que necesitamos perdonar, tener más benevolencia,
tener más indulgencia. La pregunta 886, ¿cuál es la definición de caridad como entendida por Jesús? Benevolencia para con todos, sin distinción. Indulgencia para con las imperfecciones ajenas, porque nosotros todavía necesitamos de indulgencia para con nuestras imperfecciones y el perdón de las ofensas. Todos necesitamos sermos perdonados en este proceso que está ahí de descubrimiento de la criatura humana. Vamos nos conectando cada vez más con estos esfuerzos que vamos emprendendo el proceso de autoconocimiento. Los buenos espíritus que nos observan de bien cerca nos van a inspirar. La pregunta 459 del libro de los espíritus, si los espíritus influencian en nuestras vidas. Y la respuesta, muchas veces son ellos que los conducen. Tamaña la afinidad, mirando cómo somos constantemente influenciados por estos espíritus. ¿Cuáles los espíritus que yo quiero que me conduzcan? Los malos, los ignorantes, los que están ahí en la retaguardia, o en estos benefactores de la humanidad que ya identifican en mí la voluntad sincera de mejorarme, mismo que yo no sea todavía una alma progresada, evolucionada. Tengo ahí los esfuerzos siendo emprendidos constantemente en mi alma y estableciendo las conexiones entre los buenos espíritus y este espíritu que aquí está, clamando por felicidad, clamando por una conciencia más despierta, clamando por el amor. Por eso, Juana de Ángeles, en la obra Jesús y la actualidad, nos dice que cómo necesitamos de Jesús en estos tiempos. Pero ahora nos dice que necesitamos de un Jesús descrucificado, un Jesús que es compañero, un terapeuta en atención a todos nosotros, que nos resgata todos los días del abismo. Juana de Ángeles nos habla también del Sermón de la Montaña, considerada la carta magna de los derechos humanos, que es un desafío de no violencia adecuado para estas épocas que vivimos, así como fue para aquella época en que el Maestro estuvo con nosotros. ¿Quién escuchó a Jesús? Nunca más. Como dice Juana, las palabras están así. Quienes los oyeron nunca más pudieron desprenderse de su magia incomparable. Por eso que en el Evangelio de Mateos, en el capítulo 5, en los versículos 25 a 48, Él nos propone aquí, reconcilíate con tu enemigo de inmediato, antes que sea demasiado tarde. En cuanto estamos ahí en camino, juntos, haciendo estos procesos de perdón, de reconciliación, porque Juana nos trae que la reencarnación de que nos valemos es una concesión superior que no podemos desperdiciar. Por eso, en la pregunta 171, 171 del libro de los Espíritus, Allan Kardec preguntando en qué se basea el dogma de la reencarnación, en la justicia de Dios y en la revelación, porque el Padre bondoso nunca cierra una puerta a el Hijo que verdaderamente se arrepiente. Ahí está, mis queridos, cada momento de nuestras vidas. Es un trabajo valioso de sublimación, de despertar de la conciencia, de desapego, de construcción de un amor puro. Por eso debemos abreviar nuestros renacimientos mediante las acciones correctas, al servicio, al bien sin cansancio, con alegría, pues para entrar en el reino de los cielos que se extiende desde la conciencia en dirección a lo infinito, es necesario nacer de nuevo conforme Él
nos afirmó. Estas no son palabras mías, son palabras de Juana de Ángeles en esta obra magnífica. Y es por eso que la caridad, como el lema principal de la doctrina espírita, nos va a traer que fuera de este amor en movimiento que es la caridad, no hay salvación. Toda la moral de Jesús se va a resumir en la caridad, en la humildad, en el decidir cuáles acciones buenas a tomar. Y ahí vamos a percibir que no hay más espacio para sermos como en el pasado. No hay más espacio para la infelicidad que todavía sigue adentro de nuestros espíritus por permisión de nosotros mismos. Mismo que el huracán esté allá afuera, aquí adentro tengo paz, tengo tranquilidad, porque mi conciencia me invita todos los días a tomar las decisiones correctas y me posicionar en una propuesta de amor, una propuesta de justicia, una propuesta de caridad. Bienaventurados los limpios de corazón, porque estos verán a Dios. Limpios de corazón, como si toda materialidad no más pertenece a nosotros, alcanzando los límites máximos, como si el límite máximo existiera. El proceso de crecimiento es infinito, del átomo al arcángel, como está ahí una porción de la pregunta, de la respuesta de la pregunta 540, todo se encadena en esta maravillosa ley de armonía de la creación divina. Bienaventurados los limpios de corazón, bienaventurados los que son mansos y pacíficos, bienaventurados los misericordiosos, amar a vuestro próximo. Estas lecciones que están ahí muy bien exemplificadas en el capítulo 15 del Evangelio según el Espiritismo. Fuera de la caridad no hay salvación. Y ahí miramos, mis queridos, en esta conciencia más despertada, un día nos posicionando como los hombres de bien que todos deseamos ser, porque el verdadero hombre de bien es el que practica la ley de justicia, de amor y de caridad en su más gran pureza. Se pregunta a su conciencia sobre sus propios actos. Mira si ha violado esta ley, si no ha hecho daño, si ha hecho todo el bien que ha podido, si ha despreciado voluntariamente alguna ocasión de ser útil, si alguien tiene quejas contra él. Este hombre de bien tiene fe en Dios, tiene fe en su voluntad, en la justicia divina, en la sabiduría divina. Sabe que nada sucede sin su permiso y somete en todas las cosas a la voluntad del Creador. Tiene fe en el porvenir y es por eso que él coloca los bienes espirituales sobre los bienes temporales. Sabe que todas las vicisitudes de la vida, todos los dolores, todos los desengaños son pruebas o son expiaciones y las acepta sin murmurar. Y ahí seguimos porque las características del hombre de bien nos dan como el objetivo final, como si el objetivo final fuese nuestra destinación. Si va creciendo a medida que el espíritu se amplía su conciencia, las posibilidades que están ahí como inscriptas, como el software de un computador que se va desarrollando por sí solo, por fuerza de la voluntad de aquel que mira el futuro, no en el pasado. El pasado son las experiencias que sirvieron para fundamentar la propuesta del presente y no más hacernos lo que hicimos en el pasado, porque el deseo, que el objetivo de la criatura es ser feliz. Este hombre de bien va a encontrar su satisfacción
en los beneficios que hace, en los servicios que presta, en las felicidades que reparte, en las lágrimas que enjuga, en los consuelos que da a los afligidos. Su primer impulso es pensar en los otros, antes que pensar en sí mismo, buscar el interés de los otros, antes que el suyo propio. Madre, como estamos lejos de todas esas características, pero toda gran caminada empieza por el primer paso. Aquel que tiene su voluntad segura y firme, empieza la caminada con determinación, construyendo sus acciones en el momento actual mejores do que fueron en el pasado. Este proceso continuo de desarrollo de las posibilidades del espíritu, como Juana de Ángeles nos ha dicho, y como está ahí muy bien puesta en la pregunta 117, si seamos dóciles para aceptar las situaciones que nos pasan, pero esto no es una propuesta de pasividad, es una propuesta de coraje, de actividad, porque va a demandar de nosotros muchísima coraje y fuerza de voluntad para cambiarnos estas situaciones recurrentes que todavía siguen con insistencia a estar adentro de nosotros. Este hombre de bien respeta a los demás. En los demás, todas las convicciones sí son sinceras y no anatematiza a los que no piensan como él. Porque en estos tiempos de polaridades humanas, nosotros estamos ahí como escogiendo partidos. Yo pertenezco a este partido o a este partido. Nosotros espíritas tenemos que pertenecer al partido del amor. Y ahí tenemos la mensaje del capítulo 17, el ítem 7 del Espíritu Lázaro, el deber, como un rotero de conducta para las situaciones de prueba que todos nosotros somos invitados todos los días. El aguillón de la conciencia que nos invita constantemente para sermos mejores. Este hombre de bien, con su conciencia despertada, con su conciencia en acuerdo con la conciencia divina, no tiene odio, ni rencor, ni deseo de venganza. A ejemplo de Jesús, perdona y olvida las ofensas y solo se acuerda de los beneficios, porque sabe que él será perdonado, así como él mismo habrá perdonado. Es indulgente para con las debilidades del otro, porque sabe que él mismo necesita de indulgencia y se acuerda de aquellas palabras de Cristo, que quien está sin pecado, que atire la primera piedra, arroje la primera piedra, como está más o menos en el Evangelio. Y este hombre de bien va a estudiar constantemente sus imperfecciones en este proceso de desarrollar, de entenderse, de comprenderse, que es una criatura que está en proceso de desarrollo, estudiando sus imperfecciones, trabajando sin cesar por combaterlas y emprendiendo los esfuerzos constantes para ser mejor. Mira qué interesante. Estas son características de este hombre de bien que necesita despertar dentro de nosotros y ser construido día a día para que podamos un día, despertados de esta conciencia que ainda se queda dormida, nos encontrarmos en una posición más feliz, emprendiendo los cambios, de aquellos que buscan siempre las asistencias del mundo espiritual para aquellos que asisten al mundo espiritual en la obra de regeneración de la tierra. Me acuerdo del querido Francesco de Asís, cuando en momentos sublimes emprende la oración
al Maestro Jesús, le pidiendo fuerzas para ser siempre este hombre consciente, para ser el instrumento de la paz, donde haya odio, que ponga el amor como su objetivo, donde haya ofensa, que ayude a este hombre consciente que está más feliz a llevar el perdón, donde haya la discordia, que sea que seamos nosotros a distribuir la unión, a similar la unión, donde exista error, que ayudemos, que seamos nosotros a propagar la verdad, pero no la verdad de nosotros, la verdad que el amor propone, la verdad que va mucho, mucho além de las situaciones que nosotros conocemos, porque nuestras visiones son muy estrechas, como León Denis había nos informado en el problema del destino del dolor, que cuando no tenemos el corazón dulcificado, las visiones de nosotros al respecto de estas propuestas de la creación, del amor, de la caridad, son extremadamente estrechas. Que allá donde desesperación exista, sepamos llevar la esperanza. Donde haya las tinieblas, que nos ayude, Maestro, a llevar la luz. Donde exista la tristeza, ayúdanos, Señor, a llevar la alegría. Ayúdanos también, Maestro, a sabermos consolar mucho más do que deseamos ser consolados. Ayúdanos, Señor, a comprender muchísimo más do que deseamos ser comprendidos. Ayúdanos, Señor, a amar mucho más do que deseamos ser amados, porque es siempre la criatura que se dona, es dando que se recibe. Aquel que se dona con amor, sin ningún pensamiento de recibir, con una maturidad espiritual, con una conciencia despierta, que aquel que da va a recibir de la misericordia divina. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia, pensando en el prójimo antes de pensar en sí mismo, pero pensando en sí también, porque aquel que hace el bien está pensando en sí mismo, y mismo que por egoísmo nosotros pensamos en hacer el bien, porque vamos a lograr el bien que vamos a recibir en un futuro. Con este abogado que es el amor que distribuimos, siendo el abogado en cualquier parte del mundo, en cualquier punto de nuestras existencias, con la conciencia más despertada, más feliz, más tranquila. Esto eran las consideraciones que gustaríamos de traer a ustedes, pidiendo perdón por la dificultad de la lengua, porque muchas veces las palabras que intentamos hablar en español se parecen más con un portuñol do que con un español casto, como escuchamos en las charlas anteriores. Que Jesús nos bendiga a todos y bendiga a esta conferencia con las próximas que están ahí por sucederse. Mucha paz a todos y mucha alegría.